Muy buenos días, querida audiencia. Espero se encuentren muy bien en este estupendo día soleado. Gracias por compartir un rato de sus agendas el día de hoy para celebrar con el equipo de JIC México el lanzamiento de nuestro libro New Normal. Forma parte, de hecho, pues de una serie de libros. Este, de hecho, es el quinto de una serie de libros bajo el concepto paraguas de desafíos. Este libro fundamentalmente pues es la recopilación de diferentes artículos escritos por profesionales de nuestra empresa a lo largo y ancho del mundo donde tenemos presencia. Debo decir además, este libro está disponible en 4 idiomas. Además es gratuito. Si pues a ustedes todavía no les ha llegado en físico o el link en digital, pueden tener vamos a dejar en este chat el link y también pues a futura consulta en nuestra página web llorenticuenca.com. Este libro, al ser justamente pues una recopilación de nuestros profesionales, tiene diversas ópticas de lo que ha significado y seguirá significando el cambio tan trascendental que ha dejado pues la pandemia que hemos vivido fuertemente en el 2020 y que todavía en el 2021 pues de alguna manera no acaba, no cesa. El libro tiene fundamentalmente 3 grandes capítulos. El primero aborda la nueva perspectiva en términos de liderazgo, no solamente de las personas, sino también de las empresas y de las marcas. El segundo gran capítulo define de alguna manera algunas de las tendencias que hemos podido observar y que además están por venir en materia de comunicación. Y el tercer gran epígrafe tiene que ver pues con la adaptación de los sectores a esta nueva realidad. Para ser quizás un poco más específica en los temas que vamos a abordar en compañía de 2 extraordinarios directores de nuestras oficinas en México, a quien voy a presentar en algunos minutos y me van a acompañar en la presentación de este libro el día de hoy. Hablando del nuevo liderazgo, pues vamos a hablar de cómo nos debatimos en una disyuntiva entre activismo de marca o activismo corporativo, qué significa y por qué de alguna manera ha cobrado mucha más relevancia en esta época pandemia y pospandemia. ¿Cuáles son también los nuevos desafíos del CMO o el gerente de marca o el director de marketing? ¿Cuáles son también como empresa las nuevas responsabilidades sociales que tenemos frente a, digamos, el virus COVID-19? ¿Cuál es la relación que ha resurgido a propósito del talento y la empresa en esta nueva normalidad? Y cómo también, y es una óptica muy interesante, la reputación comienza a ser más que nunca un pilar importantísimo para la transformación corporativa en este New Normal. En cuanto al capítulo de nueva normalidad y nuevas tendencias, vamos a ver, entre otros tópicos, cuál es el efecto del COVID en los territorios de la nueva conversación, ¿vale? Obviamente, pues en términos de los ángulos que las empresas en distintas fases deben abordar en esta nueva era. ¿Cómo vamos del relacionamiento, contacto uno a uno, a seguir este relacionamiento, pues obviamente a distancia y además que sea exitoso? ¿Cuáles son las claves para ello? ¿Cuáles son los matices de un líder que hoy por hoy debe ser mucho más alentador y debe ser mucho más empático en lugar de poner sobre la mesa competencias en términos técnicos o de razón? También vamos a entender un poco en este capítulo cuál es el reto de la comunicación transparente en un mundo polarizado donde hablamos de vacunas y antivacunas y gente que va a favor de una orientación o de otra. También cómo la colaboración entre los entes públicos y ente privado ha cobrado mayor relevancia y de nueva cuenta pues es un desafío interesante desde el punto de vista de asuntos públicos. Y como también para quienes nos acompañen en materia de recursos humanos, estamos hablando de pasar y hacer una transformación del wellness para nuestros colaboradores al well-being. Pues yo, sin ánimos de extenderme, pues un tema que nos apasiona mucho en nuestra operación, quiero cederle la palabra inicialmente a Hugo Valdés. Él es nuestro director de Consumer Engagement en México. Él va a abordar
pues un poco la perspectiva del primer capítulo al que hemos hecho referencia. Y tengo el privilegio también de que nos acompañe Coco Medina, es nuestra directora senior en el área digital. Ella pues nos va a hacer un breve paseo por los matices que abordamos en el segundo aparte de este capítulo. El primero denominado nuevamente liderazgo, marcas y empresas. El segundo, tendencias. Sin más, pues les dejo la palabra. Hola, buenos días. Pues muchas gracias, Carmen Julia, y gracias a todos por estar conectados. Y en efecto vamos a hablar de liderazgo. Y este liderazgo, veámoslo como quienes trabajamos dentro de las organizaciones y formamos pues parte de los equipos de liderazgo per se. También, si nosotros somos una marca, cómo podemos asumir el liderazgo por otro lado, y no dejemos nunca de lado que también somos esas personas y también somos parte del talento y también somos consumidores. Entonces, veámoslo con esa perspectiva para que podamos realmente tener un mucho mejor entendimiento sobre este tema que nosotros estamos viviendo. Hubo un texto con el que quiero arrancar, que leí la semana pasada en The New York Times. Está disponible tanto en inglés como en español en sus versiones. Y es un texto que me movió. Es un texto que lo compartí con colegas. Es un texto que también lo compartí con amigos. De hecho, me llegó por un colega también de la oficina. Y todos los que lo leímos era, wow, ¿no? Sentimos que nos entrevistaron a nosotros. Y no, y lo voy a leer tal cual, ¿no? Dice: me siento como en arenas movedizas, dijo por teléfono desde California Susan Orlean, donde he estado en una especie de arresto domiciliario durante el último año. Estoy muy agotada todo el tiempo, hago mucho menos de lo que hago normalmente. No viajo, no me entretengo, solo me siento delante de la computadora, pero logro hacer mucho menos. Es una dinámica completamente nueva. Tengo más tiempo y menos obligaciones, pero hago mucho menos. Este texto se llama Todos estamos bloqueados, lo escribió Sarah Lyell y está en The New York Times. Entonces, seguramente cuando yo estaba leyendo este texto, todos dijeron, sí, me too, ¿no? También me siento en este arresto domiciliario en el cual he vivido el último año. Y bueno, ¿por qué está pasando todo esto? Como decía Carmen Julia hace unos segundos, la pandemia desafortunadamente o afortunadamente, hay gente que le gusta siempre ver todo con positivos y negativos, ha modificado muchísimo los patrones y los comportamientos. Y lo más difícil es creado patrones, ¿no? No es una pandemia que vino durante un mes y después se fue, sino cuando nos hemos enfrentado a este arresto domiciliario o a este encierro durante un año, para bien o para mal, nuevamente lo vuelvo a poner, esto modifica y crea patrones de comportamiento. Y es aquí donde debemos de poner una especial atención. Y obviamente esto nunca hay que olvidarlo si lo vemos desde el punto de vista empresarial, no como marca, sino como colaboradores y líderes. Pues esto está muy asociado también a las nuevas legislaciones que se pusieron desde el año pasado, la NOM 035, que habla sobre el riesgo, ya hablaba sobre el riesgo psicosocial al cual nos enfrentábamos, y pues llegó la pandemia y definitivamente todos estemos expuestos a este riesgo psicosocial, a enfrentar el burnout del que hablábamos en el artículo anterior, y les digo que seguramente todos conectamos con él. ¿Y qué pasa cuando pues estamos encerrados en nuestra casa, en nuestro departamento todo el año, con una pandemia que está allá afuera? Yo lo asocio mucho esto con alguien, desafortunadamente, y de hecho tengo un amigo periodista que vivió esto, y compartimos ciertos puntos en común, él y yo.
en pláticas personales que ahorita a lo mejor extiendo y comparto, para quienes hemos vivido prácticamente o un secuestro. Tener ese miedo de que no sabes quién está allá afuera, y sin embargo te está amenazando constantemente. Y eso es algo que yo he encontrado en pláticas con mucha gente, el decir, estoy encerrado y no sé qué hay allá afuera y tengo miedo de saber lo que me va a pasar cuando salga. Tengo miedo de morir o tengo miedo de que algo le pase a mi familia. Esa amenaza constante que tiene la gente, de perder la vida, de perder a un familiar, de perder el empleo o de perder su capacidad económica, hacen que precisamente pues su comportamiento sea diferente. Y entonces, pues nos estamos enfrentando que obviamente tenemos gente, colaboradores y líderes también, porque los líderes también sentimos y somos personas, que estamos pues mucho más sensibles de lo aparente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues nos estamos convirtiendo en personas más exigentes y más inquietas. También está el otro lado de la moneda, donde podemos, y ya encontramos también, ya hay gente que empieza a encontrar, gente mucho menos sensible, gente que la manera en la que se protege a sí misma es decir, ya estoy cansado de escuchar historias tristes o amenazantes todo el tiempo, entonces lo mejor es que bajo la cortina y entonces de esa manera me protejo. Y ese es un tremendo riesgo en el que estamos y no debemos permitirlo ni permitirnos bajar esa cortina y ser insensibles a nuestro entorno, a lo que sienten nuestros colaboradores, a lo que sienten nuestros líderes o, si lo vemos desde el punto de vista de marketing también, lo que sienten los consumidores, que antes que todo son personas. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre que estamos mucho más sensibles, entonces debemos empezar a tomar datos importantes de lo que ya está sucediendo allá afuera y ya se está recabando. ¿Cuáles son estos datos que nosotros encontramos? PricewaterhouseCoopers ya cita que el 54% de los CFOs indican que planean convertir el teletrabajo como una opción permanente. Y recuerdo que antes de la pandemia, todo el mundo decía teletrabajo, no, para nada. La gente va a estar jugando videojuegos en su casa todo el tiempo y pues no, yo necesito estarlos checando, ¿no? Pues no, ahora ya nos dimos cuenta que todo lo contrario, ¿no? Como decía Susan, trabajo incluso hasta mucho más, y eso es algo en lo cual debemos de poner una especial atención y sobre todo aquí también lo bueno, si queremos encontrar esta lectura positiva, es que se están rompiendo esos paradigmas. Antes, pues obviamente quedaba fuera de nuestras cabezas, a lo mejor salvo si se trabajara en una tecnológica, el poder decir, sí, sí funciona el teletrabajo. Hoy estamos convencidos que ese paradigma se rompió y la gente puede trabajar incluso mucho más desde su casa. Hay otra cifra que está completamente relacionada con los temas que hablé hace momentos, de gente que estamos mucho más sensibles. En Estados Unidos, Human Resource Executive citó que de una encuesta que se hizo a 2,000 personas, el 45% de ellas consideraron ya el tratamiento psicológico como prioritario para atender, incluso antes hablar, salvo a lo mejor en países como Argentina, en la región, que Argentina está muy avanzado en estos temas. Veían, digo, para allá ir al psicoanalista es como para nosotros ir a cortarnos el cabello, ¿no? Ya es cada vez más común escuchar que hay un problema de salud mental y ya no asociar salud mental como esa persona está loca, no, es un problema en el que todos estamos expuestos y en el que todos vivimos, ¿no? Y hay otro dato muy relevante aquí que está conectado con todo esto, obviamente, y es cuando obviamente la gente está conectada en su casa todo el tiempo
Y entonces hay gente que no solamente está conectada, sino que ahora tiene que atender a su hijo, a su hija, que a lo mejor antes un profesor jugaba ese rol. Entonces es gente que obviamente debe de estar atendiendo a sus hijos durante el trabajo. Y entonces empiezan a haber estas dinámicas donde todo el tiempo estamos conectados y entonces ya tenemos acceso a esa vida personal de la cual antes esa persona que era muy solitaria y que nunca compartía nada, pues ahora nosotros, para bien o para mal, tenemos acceso a esa vida privada. A mí en lo personal incluso me tocó desafortunadamente escuchar problemas maritales durante estas conexiones que tenemos y hemos tenido durante la pandemia. Entonces, cuando la gente está atendiendo el trabajo, atendiendo a la familia, con estas amenazas, eh, entonces trabajan completamente a horarios distintos. ¿Por qué? Porque se tiene que atender a todo y ser multitasking verdaderamente. Entonces, pues a lo mejor atienden ya otros temas del trabajo a partir de las 8 de la noche o a partir de las 9 de la noche, o habrá otros que lo hacen a las 5 de la mañana porque es el mejor horario cuando los niños todavía están dormidos. Y entonces esto que propicia, pues, un jet lag social. Jet lag, y el jet lag social que propicia, pues que la gente duerma menos. ¿Por qué? Porque entonces ahora duermen posiblemente 4 horas, porque hay que atender a la familia, o porque hay que atender el trabajo, o porque tengo el estrés de cumplir con familia y con trabajo al mismo tiempo. Y esto que acarrea, pues, un incremento de las enfermedades cardíacas. Y entonces, la falta de sueño se está convirtiendo en un tremendo problema de salud pública. Y obviamente, pues esto que genera, pues que debemos de empezar justamente a poner más atención en este talento sensible que tenemos. Entonces, hay que poner talento en ellos, hay que poner mucha atención en todo lo que se está viviendo con nuestro talento. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son ellos y somos nosotros los que mantenemos vivas a las empresas productivas y caminando. Entonces, ¿cómo hay que poner talento y fuerza especial en ellos? Pues a través de un nuevo liderazgo. Y nosotros, ¿cómo vemos el nuevo liderazgo que decía Carmen Julia, que lo abordamos en la primera parte del equipo y que está, perdón, del libro, y que está perfectamente conectado con el informe el informe de tendencias de talento que nosotros también presentamos en febrero pasado? Nosotros aquí hacemos una recapitulación y hay 10 puntos que nosotros creemos en los cuales se debe de poner especial atención. Les digo una vez más, lo podemos ver desde el punto de vista empresa, líder, talento colaborador, o desde el punto de vista yo marca, cómo asumir y cómo ver y leer a mis consumidores, ¿no? Entonces, hay 10 puntos que es, tenemos un empleado activista, un empleado eterno, continuos aprendices, del employee experience a life experience, del where al when, la innovación colectiva y el talento senior para la resiliencia. Y hay 3 que puse aquí en bold y en rojo, que son los que conectan perfectamente con el tema de nuevo liderazgo del cual estamos hablando. Y son los nuevos managers, que justamente ahorita vamos a entrar y vamos a continuar esta plática con eso. Es del trabajo remoto al trabajo híbrido y obviamente la salud mental dentro de las empresas. Y es aquí donde quiero que entremos en 3 temas que son bien, bien claves y que creo que son fundamentales para que nosotros podamos conectar definitivamente con nuestro talento y con las personas. Y el primero es abordarlo desde el tema de la sensibilidad. Como lo comentaba, es inevitable que nosotros seamos sensibles. ¿Por qué? Porque somos personas, no somos máquinas, no somos robots. A lo mejor viene por allá ya en cuestión de la tecnología, estar
hablando sobre hacia dónde vamos, pero nunca debemos de olvidar que nosotros somos, ante todo, seres humanos. Y que a lo mejor esa idea que teníamos antes de la inteligencia emocional y el profesionalismo y ser fríos y cerrar la cortina, como hablaba hace rato, pues ya no es vigente en las realidades y en las exigencias que nos hace nuestro talento el día de hoy. Hoy, como líderes, debemos de ser líderes empáticos, líderes que entienden, aceptan y comprenden sobre todo lo que le pasa a nuestro talento. Hay que ponernos, como siempre, ya sea como líderes o como marcas, ponernos en los zapatos de la otra gente para comprender y entender, sobre todo, cómo es la manera en la cual nosotros los podemos ayudar de la mejor manera. La segunda es ser talent-centrics, ¿no? Antes era lo más importante para mí es mi objetivo, ¿sí? Y lo único que quiero generar es, pues, obviamente una venta, ¿no? Pero no debemos olvidar, como lo mencionaba hace ratito, que la razón de todas las empresas es el talento. Nosotros podemos vender mucho, pero si no hay ese talento que trabaje, no podemos nosotros maquilar ni siquiera un producto o hacer un proyecto o vender cualquier cosa que nosotros queramos vender. Sin el talento, sin nosotros, sin las personas, absolutamente no se puede hacer nada. Entonces, el liderazgo, a partir de esto que estamos viviendo hoy, debe ser un liderazgo mucho más centrado realmente en las necesidades de la gente. Y entonces tenemos un liderazgo que es mucho más democrático y mucho menos transaccional. Es un liderazgo que debe de tener muy bien definidos cuáles son los objetivos que se quieren tener como organización y entonces medirlos a partir de nuevos modelos, ¿no? Ya en la OCDE siempre aparecemos desafortunadamente como los países o el país dentro del listado el menos productivo. Es interesante, o sería interesante saber esta nueva medición de la OCDE, México, cómo aparece en esta nueva medición cuando tenemos estas jornadas de 10, 12, 14 horas. Y es entonces aquí cuando justamente a partir de nuevas mediciones que están más basadas realmente en un resultado, no tanto en una hora, ¿no?, de trabajo, es entonces cuando nosotros podemos entender las necesidades que tiene nuestro talento, medirlo de una manera completamente diferente y entonces ahora sí, con base en resultados, poder encontrar estos puntos de apoyo donde nosotros realmente podemos entenderlos de una manera mucho mejor. Y el tercer punto, que creo que es fundamental para hablar del tema del liderazgo, pues es generar el employee engagement. En la medida en la cual nosotros entendimos, comprendimos y aceptamos la realidad en que vivimos y la que vive nuestro talento, realmente vamos a poder conectar mucho mejor con ellos. Y en la medida que nosotros entendamos, comprendamos y aceptamos mucho mejor las realidades de nuestro talento y encontremos estos puntos de apoyo, pues obviamente nosotros vamos a generar un mucho mayor engagement y compromiso de ellos hacia la empresa y vamos a poder tener una relación mucho más win-win, equitativa, donde ambos ganamos y ambos estamos comprometidos. Entonces, con esto cierro el tema de liderazgo y obviamente los invito no solamente a que lean el informe de tendencias, sino también entren al capítulo particular que hablamos de liderazgo en este libro de desafíos de New Normal. Y ahora dejo la palabra a Coco Medina para que conecte con todo esto de lo cual he estado hablando, ahora conecte con el tema de digitalización. Gracias, Hugo. ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. La verdad es que me emociona mucho. Como decía Carmen Julia, yo
dirijo el área de comunicación digital y en conjunto con Hugo y como parte del lanzamiento, pues quisimos hacer un foco en el tema de las personas. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Me voy a enfocar en el tema el cambio de modelo en el liderazgo y algunas tendencias de la nueva normalidad. Digo, es un tema que ya cada vez vemos más penetrado en nuestro día a día. Sin embargo, y dado que la pandemia no acaba, creemos que hay elementos o datos que son interesantes revisar. Yo las voy a mencionar porque lo que me gustaría y un poco el objetivo de esta intervención es despertarles esa curiosidad para que, como bien decía Hugo, pues puedan leer el libro y tengamos una visión bastante más amplia. El siguiente slide, por favor. Me permití tomar una parte del epílogo de este libro porque me encantaba. Yo tengo muchos años haciendo comunicación digital. Y la verdad es que siempre se enfocaba uno en tema de marketing, ¿no? Y era solo marca y consumidor y no mucho más, ¿no? Sin embargo, como bien cierra esta frase, la pandemia ha sido también un examen sorpresa en digitalización. Y como lo habremos visto todos en todas las áreas de la vida, pues tiene que ver no solamente ahora en los negocios, no solamente ahora en cómo comprar un boleto de avión, ¿no? Sino que tiene que ver en cómo trabajamos, en cómo educamos a nuestros hijos, en cómo convivimos en nuestras casas, en cómo nos atendemos, ¿no? La industria de la farma, los médicos por videollamada, etcétera. Y cómo hemos tenido todos que de alguna manera subirnos a esta digitalización que ya veíamos que se iba a acelerar, pero pues como bien se marca, la pandemia pues nos forzó a acelerarnos en este último año. Algunas reflexiones que tienen que ver con lo que nos ha generado el tema de la pandemia y que, como insisto, son solo reflexiones que hemos compartido con muchos clientes, muchos de ustedes con los que he tenido el gusto de compartirlas. Pues claramente la pandemia nos ha retado, ¿no? A acelerar y a transformar todo este tema de digitalización. No solamente en marketing, que es en donde casi siempre veíamos enfocados los esfuerzos de las empresas, sino hoy en temas de comunicación. Y vamos a ver cómo esto sigue creciendo. Nos ha revelado, ¿no?, una necesidad clara de llegar a los clientes de manera más directa, cuando los puntos de contacto físicos y presenciales no existen más. Pero ¿qué implicaciones ha tenido esto, ¿no?, en la cadena de valor? ¿Cuántas piezas dentro del proceso del famoso journey se han tenido que mover? Y esto ha sido un cambio de mindset para muchos de los negocios. Hemos encontrado y hemos desvelado el poder de las redes sociales y las plataformas digitales per se para impulsar nuevos modelos de negocio, pero también nuevos modelos de pensamiento en diversas industrias, ¿no? El well-being, toda la parte de gimnasios, toda la parte de salud, toda la parte de farma y muchos otros negocios que jamás nos imaginamos que podrían tener auge a partir de movimientos en redes sociales o de incidencia en la conversación, pues hemos ido comprobando cómo también han hecho uso de esto. Y finalmente, uno que conecta con el tema que ya nos venía hablando Hugo, que es el tema de la necesidad de crear y fomentar nuevas vías de expresión de liderazgo, ¿no? Cada vez seguimos enfrentándonos a nuevos desafíos. Creemos que por más nueva normalidad que tengamos, pues esto ya es un cambio que no va a parar. Entonces, tenemos que crear, ¿no?, nuevas maneras para ser mejores líderes y claramente para generar más valor, no solo a nuestras empresas, sino a la sociedad, que es también parte de lo que la pandemia nos ha demandado. Un tema muy importante, y haciendo referencia al ejercicio al estudio de Future Leaders que hicimos en JIC de manera global el año pasado, encontramos una serie de características muy interesantes que, más allá de hablar de la comparación con los líderes actuales y los nuevos, nos gusta mucho entender la importancia del factor humano, ¿no? Y esto ahí es donde bien decía Hugo que lo íbamos a conectar. Nosotros, a través de análisis de Big Data con inteligencia artificial y algunas técnicas de lenguaje natural y todo lo que tiene que ver con un sistema de data y análisis de alto nivel, corrimos un estudio global en el cual intentamos entender, ¿no?, anticiparnos, como mucho decimos en JIC,
para entender cuáles van a ser estos nuevos líderes o cuáles hoy, a partir de lo que ya manifiestan, de en qué participan, de cómo son sus discursos y los territorios de conversación en los que participan, cuáles son algunas de sus características, ¿vale? Y estos future leaders, como nosotros les llamamos, destacan por abanderar un liderazgo completamente emocional. Se preocupan por los demás y son altruistas. Hemos visto cómo esto hoy, dentro de la pandemia, pues ha cobrado mucha relevancia, ¿no? Nosotros corríamos este estudio a mediados de 2020 y sin embargo, hoy es interesante ir viendo cómo todos los ejercicios de empresas, de marcas y de acciones, pues están realmente encabezados por gente como esto que hoy denominamos nuestros future leaders. Además de ser responsables y trabajadores, tienen una apertura de mente muy interesante y tienen una tendencia a enarbolar ideales abstractos. Son asertivos, amables, cooperantes y respetuosos con el bienestar de los demás. Se acabaron aquellas jerarquías, ¿no? Se acabaron esos hilos en donde pues solo importaba yo o el número, sino que hoy tenemos a la persona como parte clave de nuestro liderazgo. Creen que integrar y gestionar emociones supone una parte sustancial y positiva de este buen liderazgo. Esa emotividad acrecienta su sentido de pertenencia a la comunidad, al alcance social de sus decisiones y al respeto del individuo. En ellos, el pensamiento colectivo prevalece sobre lo individual. Esto es algo súper importante, ¿no? Hoy, sobre todo cuando estamos a la distancia, cuando no trabajamos en equipo, ¿no? Que es una de las palabras que cada vez se hablaba mucho en la vieja normalidad, pues hoy el pensar en colectivo, en pensar cómo está el otro, en pensar cómo agrego valor o cómo ayudo, se vuelve muy relevante. Los nuevos líderes son innovadores, pero también son muy idealistas. Y finalmente, como decía, estos líderes están mejor situados a la hora de interactuar entre el eje de lo individual y lo comunitario. Siempre están pensando en el otro y esto es algo súper interesante porque estamos viendo cómo la pandemia y ahora veremos las tendencias que exigen que cada vez tengamos un lado más humano y podamos ser cada vez más, gestionar de un nuevo liderazgo. Y aquí esto viene a colación porque pues las plataformas digitales y todo el tema de digitalización pues nos lo ha permitido el tener hoy canales de comunicación muy claros, técnicas de comunicación interesantes y muchas estrategias que nos permiten habilitar este tipo de liderazgo. Y ahora voy a ahondar en esto. Por lo tanto, creo que vamos hacia un liderazgo más emocional, participativo y eficiente. Hoy las empresas y la sociedad como tal buscamos líderes más empáticos y comprometidos desde lo que había siendo lo habitual, ¿no? No sabemos hasta dónde el efecto de COVID-19 pues va realmente a cambiar este mindset en torno al liderazgo. Lo que sí sabemos es que de manera generacional pues esto ya está marcado, ¿no? Y creemos que sí hay una revolución también en cuanto al tipo de liderazgo y al comportamiento que les vamos a exigir hoy a los líderes y de lo que también creemos que las nuevas generaciones van a exigir de nosotros. En el siguiente slide vamos a remarcar un par de elementos que nos parecen bien interesantes y que tiene que ver con dos elementos clave del nuevo liderazgo y que de manera importante hemos comprobado porque pues cada vez más tenemos la fortuna de tener clientes o partners que nos piden ayuda en cómo generar directivos digitalmente más activos, ¿no? Cómo lograr crear que sumen a su liderazgo toda una comunicación digital que no solamente les permita interactuar con sus stakeholders, con la gente, y con todo su entorno, sino que también es una manera de relacionarse mejor. ¿Por qué? Porque hoy el directivo digitalmente activo pues puede hablar del propósito de la marca, ¿no? Que ya lo mencionaba Carmen Julia, puede también humanizar esta voz de la que venimos hablando, que es las empresas ya no somos una marca, somos gente, nos relacionamos entre personas. Y esto le da mucho mayor credibilidad al discurso corporativo, ¿no? Esto además permite de manera importante dejar una huella de lo que uno hace, ¿no? Dejar una huella de tu legado. También lo deja en términos de manifiesto y claramente de protección, ¿no? Sabemos que todo tiene
tiene tanto un lado positivo y podría tener un lado negativo. Entonces hoy una huella digital, un directivo digital activo, ¿no? Que está generando una propia agenda, pues también tiene una manifestación clara de su legado. El otro punto que me permití resaltar en este tema y que es muy interesante y seguramente lo han escuchado porque ya hay mucha literatura al respecto, tiene que ver con el nuevo paradigma del liderazgo del CEO activista, ¿no? Es este CEO que más allá de estar como una figura jerárquica que toma decisiones y pues está, digamos, atrás de un escritorio, pues tiene mucha participación en lo que va más allá de sus convicciones individuales, ¿no? Se compromete en gran parte con temas y con responsabilidades que van más allá de lo que es su propio negocio y las empresas. Impulsan, ¿no? De alguna manera, causas y tienen presión hacia el gobierno desde su posición. Y esto es algo muy interesante porque le permite mucha validación ante una sociedad que hoy está, como bien decimos, pues preocupada más por la gente, ¿no? Por líderes emocionales. Son CEOs que de alguna manera están empujando otras causas. Y esto, lo que hemos visto es que tiene un impacto positivo en el negocio, ¿no? Cuando uno como CEO ha tenido un trabajo importante desde su rol para impulsar otro tipo de acciones que van más allá del propio negocio, vemos cómo tiene mayor credibilidad. Hemos visto ejemplos muy interesantes cuando hay transparencia, ¿no? En cuanto a los problemas de las empresas y cuando claramente se comprometen con temas que no solamente tienen que ver con el KPI del negocio, sino que van más allá. Un ejemplo interesante, y esto creo que lo detonó Tim Cook a través de su Twitter en aquel momento en el que se pronunció por temas de diversidad, ¿no? Y así como él empezó haciendo una serie de declaraciones que pegaban y que tenían impacto en los gobiernos, pues muchos CEOs se han hecho parte, ¿no? de esta tendencia y esto pues creemos que ha sido un tema de alto valor. Claramente las redes sociales han sido el móvil y han sido las plataformas por las cuales han podido lograr estos impactos y de manera clave, esto al tener no solo métrica, permite también tener un impacto directo en el negocio, ¿no? Es padrísimo ver cómo en el momento en el que un CEO habla de temas de diversidad, pues la alineación de su empresa y su discurso se humaniza y esto hoy por hoy, en esta nueva normalidad, pues tiene un impacto súper interesante. Los invito a que lean sobre esto. Insisto, para JIC ha sido algo bien interesante ver cómo cada vez más se nos acercan muchos socios, muchos clientes para preguntarnos cómo hacerlo. Así que será un placer ahondar sobre esto. Como decía, la nueva normalidad, ¿no? Y ¿cuándo va a llegar? No sé, digo, esto me voy a permitir decirlo a tema personal. ¿Cuándo? ¿No? Esto que hemos visto y que al principio creíamos que era una cuarentena y después 2020 y hoy estamos hablando de una tercera ola. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Nos permitimos recoger 6 tendencias clave en términos de lo que creemos que son las tendencias de la nueva normalidad. Siguiente slide, por favor. Y son muy interesantes, creo que per se solos hablan mucho, pero me voy a permitir cerrar con esto, ¿no? Decir, las tendencias que tenemos son pues la globalización versus el localismo, ¿no? Estamos viendo cómo hoy lo cercano se ha demostrado muy útil y muy tangible durante esta crisis, perdón. La reformulación del bienestar, que como ya decía Hugo, ¿no? Hoy tiene que ver con cómo nuestras necesidades han cambiado, ¿no? Y cómo hoy nos preocupamos más por realmente cosas clave como estar bien y la salud, más allá que los temas anteriores que tenían más que ver con éxito y cuestiones de otro alcance. Seniors y la importancia de los cuidados. Y esto es algo como súper importante porque esto que hasta hace unos meses nos enfocábamos a llamar los baby boomers, ¿no? Y vimos que eran probablemente ya una generación que
la veíamos poco productiva, pues hoy es nuestra generación de extrema vulnerabilidad. Y este virus nos vino a demostrar la importancia que tiene, ¿no? Que no los desatendamos. Rupturas en educación lo pongo en rojo porque creo que es algo realmente complejo, ¿no? Y que le pega a una serie de elementos como, pues, cómo ha cambiado la ruptura con el lugar físico, ¿no? Cómo ha cambiado el tema de la exigencia en educación, que va más hacia resiliencia y humanismo, más que aprendizaje y memorizar cualquier tema, ¿no? Definitivamente la reinvención del entretenimiento, que este es un tema que me encanta, porque pues ya hemos visto cómo el gaming se vuelve el rey, mientras la música no encuentra este nuevo modelo de negocio, ¿no? Mientras la música no encuentra cómo tratar de salir de esta, pero también pues tenemos ahí a las cinematográficas, porque todo lo que ha presentado la digitalización en términos de acceso y democratización y producción y acceso a los contenidos, pues los ha puesto en jaque, ¿no? Y finalmente, la recuperación de la economía verde. Y este tema, pues, es no menor, porque, pues, hasta antes de COVID, ustedes creo que coincidirán conmigo, que veníamos hablando de mucho la preocupación por el tema del calentamiento global, ¿no? Sin embargo, hoy COVID, bueno, quitó un poco de la agenda este tema. Sin embargo, creemos que en la medida en que el COVID empiece a tener menos fuerza, las empresas y los gobiernos, pues vamos a tener que volver a tener atención hacia la naturaleza, ¿no? Y hacia todo lo que tiene que ver con los insumos y las cadenas de producción y el cómo realmente atender una agenda que nos permita pues recuperar este tema que no es menor. Esta es mi participación. Quisiera cerrar antes de darle la palabra a Carmen Julia con algo que ella ya bien decía. Aquí tenemos la liga del tema sobre el libro. Si alguno de ustedes no lo ha recibido, por favor, avísenos y si no, se los mandamos. Pero bueno, como decíamos, nosotros de manera constante creamos esta serie de libros, ¿no? En donde lo que queremos es generar conocimiento, transmitir estos nuevos paradigmas y sobre todo generar espacios de charlas y conversación con ustedes en los cuales pues nos encantaría seguir participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Coco. Hugo, también a ti muchas gracias. Pues si les parece, pasamos a la ronda de comentarios, preguntas. Aisha nos va a ayudar, forma parte, Aisha Mood forma parte pues, del equipo de Consumer Engagement, es nuestra gerente, de hecho, de área. Aisha nos va a ayudar como facilitadora a organizar pues, las preguntas y los comentarios que también tengan a bien compartir. Muchas gracias, Carmen Julia. Mucho gusto a todos. Les pediría, por favor, que en el chat vayan poniendo su nombre para poderles dar la palabra en cuestión de segundos. Tenemos una pregunta de Octavio. La pregunta es para Carmen Julia. Él quiere saber cuál ha sido el camino de JIC para dar forma a este nuevo liderazgo que patentó la contingencia y acompañar a las marcas también en formarlo. Octavio, muchas gracias. A ti también, Aisha. Realmente es una pregunta que tiene muchas aristas, pero yo diría hay una clave que desencadenó el resto de los cambios profundos que hicimos en liderazgo y en gestión en JIC. Y creo que la primera tiene que ver mucho con la transición de medirnos de tareas, ¿sí? De medirnos de control de gestión hacia un liderazgo mucho más colaborativo. Que por cierto, pues dista de lo que podemos pensar que es trabajo en equipo. Normalmente, pues el trabajo en equipo, cada uno tiene un rol muy demarcado y al culminar el trabajo de uno de los miembros del equipo, pues pasa la posta al otro, ¿vale? Y de alguna manera, pues hay un trabajo y un esfuerzo integral. Nuestro approach es mucho más en términos de cómo innovamos desde una posición colectiva, cómo pensamos, damos puntos de opinión de una forma colectiva, trabajar menos, obviamente, pues en silos, que es siempre pues, uno de los grandes desafíos, independientemente del tamaño y en el sector en el que una empresa puede encontrarse.
y cómo de alguna manera pues este trabajo colaborativo termina siendo un mejor resultado en términos de una oferta de servicio y una solución realmente pues completamente integrada, seamless para un cliente, sin que tenga que ver con, digamos, una propuesta de servicio, una propuesta de producto específico, ¿vale? Yo creo que ese es un punto clave. Desde el punto de vista humano y en términos de talent engagement, Octavio, también hemos hecho un giro interesante, si bien es cierto, nuestra área de desarrollo humano, de capital humano, siempre había propuesto antes de pandemia gran parte, no solamente de su presupuesto, sino de su plan de construcción del talento, una importancia clave en vernos como seres humanos, no solamente como colaboradores de la empresa, donde forma parte entonces ahora de no solamente un plan de talento humano, sino de toda la organización, el hecho de que estemos bien con nosotros mismos. Hablaba yo al inicio también cómo hemos pasado de wellness a well-being. Y va desde, por ejemplo, tener una gran plataforma para poder ofrecer tiempo, ¿vale? Para esa persona de lo que desea hacer en términos de ejercicios, en términos de mejor nutrición, en términos también de, digamos, de mejorar su espíritu. Hay un sinnúmero de temas, pero bueno, es un espacio para ese colaborador visto desde el punto de vista de ser humano, ¿vale? Entonces creo que eso de alguna manera ha podido conquistar a nuestros talentos, a tener ese engagement que tanto siempre procuramos que nunca se nos escape como líderes de una empresa, y de una forma genuina, entendiendo qué era lo que necesitaban en este momento y cómo poder ofrecérselos, estando además en una, digamos, en un trabajo a distancia. Entonces, yo me centraría básicamente pues, en esos puntos, y quisiera quizás agregar uno más, y es la posibilidad que nos da el contar con el estudio que tenemos de Future Leaders, de contar con una medición diferente o una calibración diferente cuando tenemos oportunidad de contratar nuevos colaboradores para JIC México. Y es que de alguna manera pues vamos mucho más tomando foco sobre competencias blandas como empatía, como la posibilidad de liderar desde la perspectiva de dirigir personas y no dirigir procesos, ¿sí? O dirigir necesariamente resultados financieros. Estos todos son consecuencias de dirigir y de guiar personas. Y eso nos ha hecho, obviamente, pues tener una mejor visión interna de hacia dónde vamos, pero porque hay un concurso en el estilo de liderazgo de todos los que formamos parte, pues de alguna manera, del tren ejecutivo en JIC México. Entonces, pues bueno, creo que con esos tres grandes puntos yo me quedaría para poder dar respuesta, Octavio. Cedo el paso a Aisha para otras preguntas. Gracias, Carmen Julia. Esta pregunta es para Coco y es de Lorena Cantú. Respecto a rupturas en la educación, ¿qué considera sea preciso para que los niños tengan mejores valores y se cuestionen mejor el enfoque social, humano en el futuro? Hola Lorena, gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que claramente, y como decía, hemos pasado de la memorización a cuestiones inclusive de gamificación, ¿no? De conocimiento compartido. Creo que la educación hoy pues ya es más una combinación de competencias y habilidades, ¿no? Puedes tener muchos conocimientos, pero pues estos realmente hoy por hoy en un mundo donde está todo tan movido y se está transformando, pues quedan un poco cortos. Entonces, ¿qué enfocaría hacia esto? Y lo platicamos también en el libro, pues es generar ciudadanos funcionales y emocionalmente resilientes, ¿no? Que entiendan y que puedan adaptarse, pues por un lado, a todos estos cambios, pero que también tengan una capacidad de inteligencia emocional para desarrollarse en entornos primero cambiantes, y que sean creativos y sobre todo muy colaborativos, ¿no? Entonces, sí creo que hay un tema de inteligencia emocional fuerte y de resiliencia y algo que insisto, creo que es clave, es la adaptación pues a este cambio que creo que no creemos por ahora, ¿no? Que no va a parar. Muchas gracias, Coco. Grecia, socia de Contigo la Revista, ¿quieres hacer tú la pregunta, Grecia? Hola, buenos días. No solo ponía mis datos, pero me pareció muy interesante toda la información.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Claudio Rodríguez. Hola, ¿existe algún plan, estrategia desde JIC con acciones puntuales para la adaptación a estas nuevas tendencias? Por ejemplo, en términos de los horarios de trabajo, productividad, entre otros. Gracias. Es un trabajo continuo en términos de flexibilidad en horarios de trabajo, respeto a los espacios en balance personal, respeto a una desconexión digital. Digo, es un trabajo continuo porque de alguna manera, aunque pueda setear procesos y reglas, pues las dinámicas de alguna manera también están en control de cada uno de los que trabajamos a distancia, ¿vale? Entonces, desde el lado también de nuestra dirección de capital humano, estamos casualmente desde hace 2 semanas revisando, dándole la oportunidad a cada uno de nuestros colaboradores que a través de una encuesta puedan dejarnos saber no solamente acciones y recomendaciones, sino además también cuáles son los sentimientos que tienen en este momento. Es algo continuo, es algo que de alguna manera para nosotros como seres humanos cambia drásticamente, digamos, nuestro volumen de emociones y también con ese mismo volumen de emociones cómo medimos nuestra relación con la empresa. Entonces, hace 2 semanas nosotros lanzamos una encuesta a todos los empleados para poder medir cuáles podrían ser horarios preferidos de inicio, fin, inclusive pues el término de descanso para almuerzos. Luego también les pedimos que nos explicaran cómo se sienten, cómo la empresa también podía contribuir más y mejor a un mejor bienestar, sin lugar a dudas. Preguntamos también para poder tener el volumen en términos de evolución o involución en relación a lo que comentaba Hugo al inicio, a esa aprensión que tenemos o por salir o por relacionarnos con otros a título, digamos, personal y cercano, para poder medir en base a esas opiniones que en el momento que podamos hacerlo, en función a las medidas sanitarias, no solamente las que puede provocar, digamos, respetuosamente JIC, sino también pues, los gobiernos, es cómo de alguna manera podemos comenzar a pensar en dibujar un momento en el que podamos ir a oficinas con un esquema híbrido. Estamos convencidos de que en nuestro negocio hay una alta efervescencia cuando nos juntamos a desarrollar ideas y a trabajar de forma colaborativa. Y también somos respetuosos de entender que pues, el esquema de teletrabajo ha sido muy productivo, lo digo en términos generales, no solamente en JIC, que es una de las mejores prácticas, y que ha formado y que viene para quedarse y a formar parte ya intrínseca de la forma en cómo trabajamos. Entonces, para mí, les comento, lo primero es leer a la gente, escucharles, ¿sí? Permitirles que nos den su punto de opinión y contrastar con los planes que tenemos para ver si estamos en el camino correcto y ejecutar. Gracias, Carmen Julia. La siguiente pregunta es de Ricardo Bailón. La situación de algunas empresas pudiera ser peor que lo que cualquiera hubiera imaginado y la afectación para los colaboradores de la empresa, sin querer, pudo tener un impacto muy fuerte. ¿Cuál debería ser el enfoque de liderazgo para con sus empleados cuando esa afectación ya cruzó la línea del compromiso y lealtad con la compañía? Hugo, ¿te parece que tomes esta consulta? Vale, de acuerdo. Ricardo, gracias por la pregunta. Y justamente aquí es el liderazgo y este entendimiento para los empleados es crucial. En efecto, y entendemos que muchas veces el empleado justamente está dando y dando y dando más por varias razones, lo que hablábamos hace rato. Uno, nadie quiere perder el empleo ahora, entonces el empleado está completamente abocado hacia la empresa. ¿Por qué? Porque ya se está entendiendo que aquí hay un círculo, ¿no? La empresa no existe sin talento y el talento no puede tener su vida de la manera normal
sin la empresa. Entonces, cuando el empleado justamente está demostrando, o el colaborador, me gusta más utilizar la palabra colaborador, talento, el equipo, verdaderamente está abocado hacia la empresa para darle los resultados, es ahí donde el liderazgo, como bien decía ahorita Carmen Julia, debe de tener los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos, la mente y el corazón bien abierto. ¿Para qué? Para poder tener esas distintas lecturas, ¿no? De ver a la distancia cómo se está comportando nuestro talento, cómo está dando el doble, el triple, y obviamente poder corresponder de la mejor manera. ¿Para qué? Para que ellos siempre se mantengan conectados, enamorados de la empresa. Siempre yo utilizo una analogía y esta aplica para todo, tanto para el trabajo, para las relaciones de pareja, para las relaciones familiares y para las relaciones de amigos. Hay que ver, y las de los medios de comunicación también, hay que ver todo como un eterno noviazgo. Hay que estar enamorando a la gente todo el tiempo. En el momento en que nosotros creemos que ya cayó la persona, en ese momento se acaba la magia, ¿no? Entonces, siempre hay que vivir este eterno noviazgo, siempre hay que mantener de manera recíproca y bidireccional. Las relaciones son de dos vías, nunca es de una vía. Entonces, en la manera que tengamos y respondamos de una manera recíproca, siempre va a haber engagement, siempre. Otra pregunta, Aish. Muchas gracias, Hugo. De hecho, ya no tenemos más preguntas. De mi lado, nada más quedaría agradecerle a todos su participación y su asistencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Esperamos que sea muy productiva la lectura del libro.